Hola, buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, como les decía, bienvenidos a la última semana académica, a la última sesión del Comité de Medicina Crítica de Altitud. Mi nombre es Carolina Lota, yo soy terapeuta respiratoria, magíster en epidemiología y hoy hablaremos de nuestra última sesión que nos acompañarán dos presentadores. Para mí hoy es un placer presentarles a nuestro dirigido doctor Pablo Vázquez. Él es de Colombia, él es médico pediatra, especialista en cuidado intensivo pediátrico, jefe de la unidad de cuidado intensivo de la unidad pediátrica del Hospital San José y magíster en epidemiología. Hoy hablará sobre el edema pulmonar de alturas en pediatría. ¿Qué debemos saber? Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Ante todo, pues agradecer a los organizadores que pues incluyamos siempre la vista de los eh, pediatras en esta área que a veces está muy limitada a la medicina de adultos y a la eh, neumología de adultos. Eh, En principio, pues la idea es tratar de contarles un poco lo que hoy en día sabemos y hemos aprendido de edema pulmonar, eh, de alturas en pediatría. Lo primero es que tenemos una pelea hace algunos años con los términos y tener cuidado. En principio, altura no necesariamente quiere decir altitud, entonces es una discusión importante. En realidad, este debería llamarse edema de gran altitud, no edema pulmonar de alturas. Sin embargo, pues es el nombre como lo han traducido más frecuentemente, entonces así lo van a encontrar en la literatura. No tengo ningún conflicto de interés en este tema, aparte de que me gusta y no tienen culpa ninguna de las universidades o redes de las que participo de lo que voy a decir. Básicamente, pues traté de organizarles la charla de algo que fuera bastante fácil de digerir y que tenga como cosas muy prácticas. Una es, pues, definir qué es esto del edema pulmonar de grandes altitudes, por qué se da, quién tiene riesgo de que pueda tener este evento que es inusual, cómo se diagnostica o cómo generalmente lo diagnosticamos y qué le doy de tratamiento si me llega a tocar alguno o veo alguno. En principio, pues enfermedad de altura es algo que se conoce hace muchísimo tiempo. Está escrito probablemente el libro más antiguo, el Senjanjo, hace 30, eso es de 30 antes de Cristo, ya describían que cuando pasaban por las extensión de la Anatolia, que es casi una meseta que tiene casi 1000 kilómetros a 5000 metros, pues empezaban generalmente la gente a sufrir de dolor de cabeza, a tener debilidad, se ponían febriles, perdían el colorcito, el tono de la piel y muchos pues se morían. Entonces, este fue como las primeras descripciones de las enfermedades de altura hace muchísimo tiempo. Sin embargo, pues en la historia moderna, el edema pulmonar realmente como término moderno, se le ajusta al doctor Charles, que la década de los 60 fue el primero que hizo una descripción ya, digamos, científica en un artículo publicado. En principio, pues la forma fácil de decir que es un edema pulmonar de gran altitud, pues es eso, es que a uno le dé edema pulmonar, ¿cierto? A una gran altitud. Parece fácil en general, pero pues no siempre es tan sencillo. Primero, pues porque el edema pulmonar tiene, ustedes saben, es como tener fiebre, es un síntoma o un signo clínico de muchas enfermedades. Y inclusive ni siquiera a veces nos ponemos de acuerdo qué es gran altitud o en qué punto le podría dar a uno este edema pulmonar. Entonces, a veces las definiciones sencillas hacen que pues uno pueda, digamos, recordarlo rápidamente, pero no quiere decir que realmente sepa exactamente qué es lo que lo está definiendo. El doctor Ucros hace el año pasado tal vez, hizo esta publicación de una revisión sistemática muy bonita que él hizo tratando de juntar todos los casos que están reportados pediátricos en la literatura de edema pulmonar en gran altitud. Y en general uno puede sintetizar un poco más la información pensando en que es un edema
¿cierto? Que es pulmonar, ¿cierto? Pero además es no típicamente cardiogénico. En adultos es muy claro cuando uno dice no cardiogénico, pero en pediatría a veces nos confundimos porque cardiogénico no quiere decir que no sea ocasionado por el corazón. Cardiogénico usualmente lo que implica es que no es por acumulación de presiones por disfunción izquierda. Entonces, ese no es el origen de este edema pulmonar, ¿cierto? Pero tal vez lo más importante y lo que tienen que aprender y llevarse para la casa es que es un edema pulmonar que es inducido por hipoxia. Entonces, la gran altitud, la razón por la que ocasiona este edema pulmonar es porque cuando uno sube a grandes altitudes se somete a cambios de la presión parcial de oxígeno a los que no está habituado o no está acostumbrado, ¿cierto? Entonces, por eso lo han relacionado con la altitud. Pero lo otro muy importante es que es una susceptibilidad individual, es decir, a la gran mayoría de la gente no le pasa a grandes alturas a menos de que sean, digamos, alturas por encima de los 5.000 metros. Entonces, en principio, esto es muy importante. Desde el punto de vista, además, de los subtipos que son muy importantes desde el punto de vista clínico, hay que acordarse que existe el edema pulmonar de las alturas clásico, que es el que describen todos los libros de alpinismo y digamos el que está muy relacionado con el deporte de escalar, ¿cierto? Que es aquel persona que normalmente vive a la baja altitud y asciende usualmente de forma aguda por encima de los 2.500 metros y sobre todo se nota mucho o empieza a ser muy, muy frecuente por encima de los 4.500 metros, ¿cierto? O mucho más frecuente. Y es donde más se ha estudiado y de lo que más tenemos información. Nosotros que vivimos en grandes altitudes, usualmente lo que más vemos son lo que se llaman los edemas pulmonares de reentrada. Son generalmente personas que normalmente viven a gran altitud, ¿cierto? Pero se van de vacaciones a tierras más bajas, pasan unos días allá y reentrando, usualmente asociado a infecciones respiratorias, hacen un cuadro de edema pulmonar. Y desde el punto de vista fisiopatológico parece ser que son personas que si hubieran vivido a baja altitud harían un edema pulmonar clásico también. Entonces es más la susceptibilidad individual que inclusive el sitio donde uno vive. Y más recientemente, más o menos desde el año 2017, se describe un tercer gran grupo que son aquellos que no se cambiaron de altura, ¿no? O sea, no hay un cambio en la altitud y hacen un cuadro de edema pulmonar inducido por hipoxia. Esos probablemente son mucho más frecuentes de los que los diagnosticamos porque no solemos asumir que el edema pulmonar de altitud tiene que ver con inducido por hipoxia. Entonces, estos que los han llamado los HARPE no son frecuentes que se diagnostiquen. Hay inclusive un cuarto subtipo que propone el doctor Ucros en esta revisión, que en realidad es un edema pulmonar de reentrada, pero en realidad lo que sucede es que usted ya vive a gran altitud, pero se va a un sitio más grande, más alta altitud, como si fuera un AP clásico, pero viviendo ya en altitud. Desde el punto de vista, lo más interesante para nosotros siempre ha sido el edema pulmonar de las alturas, es, digamos, la información que nos ha aportado desde el estudio de la fisiología. Entonces, todos debemos partir de que el edema pulmonar de gran altitud, ¿cierto? Es una respuesta anormal a la hipoxia. Pero, ¿qué es una respuesta pulmonar anormal a la hipoxia? Entonces, acuérdense que en general todos los seres humanos, inclusive muchos de los mamíferos, ¿cierto? Tenemos un fenómeno que se conoce como el fenómeno de la vasoconstricción hipóxica, que es el que ustedes ven en la figura. Entonces, en general, este grupo de mamíferos, ¿cierto? Tenemos en las células musculares de las arteriolas pulmonares un mecanismo probablemente mitocondrial en el cual, gracias a lo que se acumula de radicales de oxígeno y de los balances de óxido-reducción, mantenemos abierto un canal de potasio con una despolarización de más o menos 60 milivoltios. Y con eso no dejamos entrar al calcio y mantenemos nuestro músculo liso relativamente relajado para que haya un flujo a través de zonas donde hay gran concentración de oxígeno y podamos intercambiar gases. Cuando sentimos hipoxia o cuando empieza a haber hipoxia y empieza a perderse la cantidad de oxígeno que estamos acostumbrados a que haya en esa zona,
empieza entonces a cambiar este balance de reducción hacia menos reducción y esto va a hacer que ese canal de potasio pierda ese potencial y permita entrar grandes cantidades de calcio al citosol y activa el sistema de constricción muscular que todos conocemos y esto va a generar vasoconstricción pulmonar. Ese es un mecanismo que tenemos adaptativo muy útil, nos permite que no haya flujo hacia zonas que no están siendo oxigenadas, por ejemplo, es la razón de la que los recién nacidos pueden hacer una transición de no oxígeno a sí oxígeno y cambiar el flujo radicalmente, es la razón por la que ustedes, por ejemplo, pueden entrar en anestesia y les ventilan un solo pulmón mientras les reparan el otro y eh, esa falta de oxígeno hace que el flujo pulmonar hacia ese pulmón sano se disminuya y usted pueda concentrarse en oxigenar sangre y no genere un gran cortocircuito. Es como nos defendemos de muchos de los cortocircuitos en las enfermedades pulmonares, ¿cierto? Entonces, en general es un mecanismo natural. Entonces, ¿qué le pasa a estos individuos? Parece ser que en general tienen una respuesta exagerada. Desde hace varios años se han hecho en individuos con susceptibilidad o que ya han hecho un evento de edema pulmonar de las alturas y se ha medido, primero se hizo con cateterismo hace muchos años, más recientemente con ultrasonido, y ya hoy en día se estandariza unas pruebas de test ecocardiográficos en el cual usted ve que el paciente de base tiene presiones de la arteria pulmonar en rangos normales y cuando los exponen a altas concentraciones a bajas concentraciones de oxígeno, usualmente les hacen un modelo de FIO2 al 12% que equivale más o menos a unos 4.500 metros y más o menos a los 90 segundos se empiezan a notar que las personas susceptibles todas empiezan a hacer hipertensión pulmonar. Entonces, una hipertensión pulmonar inducida por esta hipoxia. Esta es una respuesta que es exagerada, no es normal. Se ha visto que hasta el 10% de los caucásicos que viven a tierras bajas son capaces de producirla, pero es un fenómeno que la gran mayoría no hacemos. Estas personas se sabe hoy en día que están protegidas para producir estas hipoxias inducidas por altitud, sistema pulmonar de altitud. Y esto más o menos puede llegar a ocurrir en el 10% de los casos. Interesantemente, también se pueden hacer pruebas de ejercicio y en pruebas de ejercicio también pasa lo mismo. Cuando usted le pone a hacer a este paciente actividad, este paciente eleva la presión de la arteria pulmonar. Sin embargo, recientemente este mismo grupo hizo un estudio muy interesante en el que encontró en la población de personas sanas que nunca habían subido a grandes alturas y buscó estos pacientes, estos grupos que tenían 44, que subían más de 44 milímetros de mercurio, su presión pulmonar, ¿cierto? En el evento del laboratorio, después de los 90 minutos de estar inducidos por hipoxia, y encontraron más o menos una cantidad de 39 pacientes, ¿cierto? Y los otros 313 no tenían nada. Escogieron un grupo de casos de estos a todos los casos y a este grupo escogieron un grupo de controles y se los llevaron a un ascenso a, a la Cachucha de Margarita, a la Torre Margarita, que está más o menos a 4.500 metros, y los llevaron allá. Y cuando fueron a ver, pues resultó ser que solamente el 13% de ellos realmente hizo edema pulmonar de las alturas. Ojo, mucho más alto de la población normal, se espera que más o menos el 6% de la población normal pudiera ser a 4.500 edema pulmonar de las alturas, lo cual sí implica un poquito de riesgo, pero nunca lo que se esperaba, que era alrededor del 60% que deberían hacer edema pulmonar de las alturas, si la condición única necesaria fuera tener esta hiperreactividad pulmonar. Entonces, hoy en día también sabemos que necesitamos un segundo mecanismo muy importante y es el que explica además la generación del edema, que es el fenómeno de la heterogeneidad o de la desigualdad en la manera como se aumenta este flujo pulmonar. Esto generalmente ha sido estudiado a través de resonancia magnética y lo que han encontrado es que hay un subgrupo de pacientes que son generalmente los que son vulnerables o los que han tenido eventos de edema pulmonar de las alturas que tienen mucha más heterogeneidad cuando se les pone pruebas de hipoxia. Entonces, no solamente que exageran la respuesta, sino que además hacen zonas en el pulmón mucho más heterogéneas en que hay unas con vasoconstricción y otras que no se vasoconstriñen. Y ese se cree que es el mecanismo fundamental por el que se va a generar el edema. Entonces, ¿qué va a pasar ahí?
Las zonas que no se vasoconstriñen, ¿cierto? Van a tener un aumento en el flujo, eso va a aumentar su presión hidrostática y los va a llevar al punto de estrés o de ruptura en el cual empieza a salir líquido y a extravasarse líquido, ya sea por presión o por una mezcla de presión-inflamación, parece que hay los dos mecanismos, pero finalmente pues llegamos a tener mucho líquido en el pulmón. También queda faltando que probablemente el aclaramiento está disminuido porque las presiones están aumentadas. Entonces, estos pacientes sufren de edema pulmonar porque tienen un aumento exagerado y desigual de la presión de esa zona. Entonces, ya entendiendo un poco cómo es el evento o cómo creemos que es lo que se genera en edema pulmonar a esas alturas, la pregunta sería, bueno, ¿y quiénes tienen riesgos de que les den estas cosas? Distinto, digamos, a la prueba de laboratorio que ya les dije que pues obviamente nadie se va a hacer en condiciones normales. Entonces hay cosas muy importantes que ya se han descrito muchas veces desde los escaladores y ellos lo tienen hace mucho tiempo. Entonces una es muy importante la altitud. Entonces la incidencia de edema pulmonar de las alturas va aumentando de forma exponencial en la medida en que uno va pasando los límites, o sea que la gravedad o la profundidad de la hipoxia que uno se está generando es muy importante, ¿cierto? Pero también es el cambio, es la velocidad de ascenso. Y se sabe que si usted asciende, dependiendo de diferentes niveles de altitud, mucho más de 600 metros, por ejemplo, por día, o inclusive mucho menos cuando ya están por alturas por encima de los 6.000 metros, pues en general se va a producir mucho más fácil este edema. Y también se sabe que el cuerpo puede preaclimatizarse, es decir, que uno se puede ir adaptando para intentar ir mejorando el riesgo, ir disminuyendo el riesgo, y es lo que hacen hoy en día los alpinistas. Pero pues ese no es el escenario típico de los que vemos nosotros, que son los edemas pulmonares de reentrada. Afortunadamente a los niños no les da por hacer esto tan frecuente de ser escaladores. Entonces en general lo que más vemos es reentradas. En el reentrada definitivamente la variabilidad, la susceptibilidad individual es el factor más importante. Se ha intentado buscar factores a través de factores de riesgo y hay algunas cosas que podemos detectar, pero en general lo más importante es el antecedente. Si usted ha tenido edema pulmonar de las alturas, la probabilidad de que lo repita a alturas por encima de los 4.000 metros es casi del 60%. Entonces es el factor más importante. ¿Qué otras cosas hay? Usualmente en los de reentrada, ustedes van a ver que el paciente tiene alguna condición respiratoria, entonces le da gripa, ¿cierto? Le da una crisis de asma, tiene una rinitis alborotada y generalmente esa infección respiratoria tiene dos cosas graves. Una que enmascara el edema pulmonar en la medida en que imaginan que es una neumonía o imaginan que es una crisis asmática, ¿cierto? Pero además parece que tiene una particularidad predisposición en la medida en que funciona como gatillo, porque como el cuerpo está inflamado, porque ya está sufriendo algo de hipoxia, pues se acentúa más la hipoxia o es posible que logre romper directamente las barreras y eventualmente producir más fácil el edema. En general, las cardiopatías congénitas que tienen patología del lado pulmonar, o es lo que llamamos hiperflujos pulmonares, como los cortocircuitos ventriculares, los ductus arteriosos, o patología pulmonar como drenajes venosos anómalos, estenosis de las venas pulmonares, esos producen más riesgo de hacer edema pulmonar de las alturas y en general ustedes van a ver que la mayoría de los edemas pulmonares de las alturas se han dado por encima de los 2.500 metros, pero hay descritos desde los 1.700. Usualmente esos 1.700 a 2.300, casi siempre los pacientes tienen alguna entidad de base que los predispone como tener cardiopatías congénitas. El otro factor que también se ha asociado son todos los factores que se asocian a hipertensión pulmonar. Entonces, si usted tiene obesidad, si usted tiene historia de apnea obstructiva del sueño, si usted tiene, por ejemplo, un síndrome de Down, esos factores individuales le dan un poquito más de riesgo de que usted tenga este subgrupo de reactividad exagerada a la hipoxia y que además pueda tener la heterogeneidad pulmonar, que son los dos requisitos que se necesitan para desarrollar la enfermedad. El doctor Ucros, que hizo la revisión sistemática que les conté, encontró algo que sistemáticamente se ha encontrado, es más frecuente en hombres que mujeres, no se sabe muy bien el detalle por qué. Como les dije, en niños y en las revisiones, que casi siempre lo que más hemos visto es edema pulmonar de reentrada, aunque hay series donde ven más de escalada, depende un poco de donde uno viva y cuáles son las circunstancias alrededor de la zona donde uno transita, ¿cierto?
En general no se ve en niños pequeños, no sabemos si porque lo estamos subdiagnosticando mucho o porque como todavía están en fase de remodelación, toleran mejor la hipoxia, están haciendo la transición, no sabemos muy bien. Realmente el pico grande que se ve está alrededor de los 6 a los 10 años. En los adolescentes tampoco vemos mucho en frecuencia a comparación con lo que sí se ve en adultos jóvenes, aunque tiene que ver mucho más con formas clásicas y las reentradas. ¿Cómo lo diagnostico? Pues hay dos formas clásicas. Una que son las encuestas autoadministradas, que suele ser lo que hacen los escaladores, como que se hacen, digamos, un tamizaje cada cierto tiempo cuando están haciendo ascensos para ver que no estén desarrollando este tipo de complicaciones. Usualmente se maneja como mal de altura. Generalmente lo que más se usan son los criterios de Lake Lewis, que se fueron actualizados en el 2018. Si ustedes lo piensan, es sencillamente personas que están haciendo cambios de altitud, o sea, ascensos, y que hayan manifestado cefalea, náuseas, vómito, pérdida de apetito, fatigabilidad, vértigo y alteraciones del sueño, que son todas manifestaciones de enfermedad de la altura, de compromiso cerebral. Pero para enfermedad pulmonar, pues tiene que tener dificultad respiratoria o crépitos pulmonares o signos de hipoxemia, o ya en la forma muy tardía, pues tos con expectoración con esputo rosado, que ustedes saben en pediatría poco o nada esputo en menores de 5 años. Realmente hoy en día la única manera como lo hacemos clínicamente cuando llegan a los servicios de urgencias y los hospitales es básicamente tener el antecedente del ascenso, o sea, de un cambio de altitud, y eso es una cosa sistemática que deberíamos preguntar en todos los servicios de urgencias de centros de grandes alturas. Es, ¿usted ha cambiado de piso térmico en los últimos 2 o 3 días? Y la otra forma es hacer un diagnóstico radiológico, ecográfico o por rayos X de edema pulmonar. Cuando tengan esas dos cosas, pues piensen rápidamente en edema pulmonar. El doctor Ucros también intentó mirar si había algunas preponderancias. En general parecía que más las ápices pudiera ser más edema pulmonar de las alturas, pero en realidad pues se ven todo tipo de patrones. Una cosa que es muy importante y que deberían recordar, sobre todo para la casuística y para no diagnosticar tantos los casos, es piensen en todo paciente que inicialmente entró con una placa con infiltrado difuso y cuando fueron a verlo, el paciente se mejoró muy rápidamente, mucho más de lo que esperarían cuando se muere con una neumonía viral o con una neumonía bacteriana, y en 24 horas está perfecto, ya no necesita casi oxígeno. Ustedes inclusive toman una placa de control y ven cómo se ve en la figura B aquí, que la placa rápidamente se la ha quitado. Entonces, una cosa característica del edema pulmonar de las alturas es que rápidamente se mejoran con suplencias de oxígeno, que es muy frecuente que pongamos en gran altitud. Entonces, es muy importante que no se les olvide ese como un diagnóstico ya retrospectivo de, ay, mire, este pudo ser un edema pulmonar de esas alturas que se nos pasó. El tratamiento, sencillísimo, es poner oxígeno, todo el oxígeno que necesita el paciente en la medida en que se lo puedan dar, en las circunstancias como se lo puedan dar. No hay que ponerles ventilación mecánica porque les digo que la mayoría se mejoran rápidamente. Dependerá de la intensidad, de lo que necesiten soportarlo y de lo que tengan disponible. Llévenlo a una pulsoximetría normal con que sature 93, 94, ya con suplencia de oxígeno es suficiente para que el paciente empiece a recuperarse rápidamente y probablemente se vaya a estudiar. De hecho, existe un ensayo clínico aleatorio en adultos que intentó mirar si poniéndoles oxígeno más otra cosa, más un vasodilatador pulmonar o por un corticoide, que son las terapias que se usan a veces como medidas preventivas en población vulnerable, pues se encontraron que definitivamente no apoyaba ni mejoraba más el paciente ni se mejora más rápido. Cuando ustedes van a ver el metaanálisis del doctor Ucros, ¿qué fue lo que más se usó en pacientes con edema pulmonar de las alturas? Les pusieron diurético porque probablemente no se les ocurrió al principio, les pusieron antibióticos porque imaginan que son neumonías o porque tienen cuadros virales asociados, les ponen salbutamol, beclometasona, les ponen cosas para asma, nunca nada para terapias, digamos, específicas dirigidas, eh, ni mucho menos el limodipino, porque en principio pues en pediatría casi no se usa. En adultos sí lo han intentado más, pero el estudio de adultos que les digo que es un ensayo clínico de la India mostró que no hace diferencia ponerle terapias adicionales, con el oxígeno es suficiente. Para que se lleven a la casa y no se les olvide nunca, el edema pulmonar de gran altitud es un edema pulmonar inducido por hipoxia, es una vasoconstricción hipóxica que es exagerada y desigual. La radiografía es sugestiva de edema
y suele mejorarse rápidamente. Si uno quisiera hacer una prueba después para saber si el paciente sí tiene riesgos, podría intentar convencer a los radiólogos, los cardiólogos, perdón, que hagan la ecografía de estrés con la hipoxia o conducida por el ejercicio. No se les olvide la gripa severa en alguien que acaba de cambiar de altitud, eso puede ser, entonces estén pendientes de escultarlos, de mirar que no hagan dificultad respiratoria. Y acuérdense que el tratamiento de soporte es oxígeno solamente. En caso de que no tuvieran oxígeno, podrían usar un calcio antagonista o podrían intentar descender al paciente, que son las estrategias que usan los alpinistas clásicamente. Espero que les haya servido, les haya gustado. Ahí está mi correo si tienen alguna pregunta y espero las preguntas más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Eh, bueno, le dejaremos las preguntas al final y ahora continuaremos con la doctora Usted paga taxi, Claudia. Si no, le rinde la plata. Pagando taxi. Ana Narváez. Le damos la bienvenida a la doctora Ángela Narváez. Ella es pediatra neonatóloga, coordinadora médica del Hospital Civil Ipiales de Nariño y hoy nos hablará de altitud del recién nacido. ¿Qué cambia? Buenas noches, gracias por la presentación. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? Sí, la vemos y la escuchamos. Ya, gracias. Gracias por la presentación, Carolina. Bueno, altitud y recién nacido, ¿qué cambian? Bueno, primero les quiero agradecer por la invitación, por pensar en los pacientes más pequeñitos e incluirnos en este espacio académico tan bonito y tan importante. Mi nombre es Ángela Narváez Freire. Soy pediatra, soy neonatóloga, coordino la unidad de cuidados intensivos del Hospital Civil de Ipiales. Este municipio se encuentra a 2.898 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el contenido que vamos a desarrollar durante el transcurso de la charla son generalidades, efecto materno, complicaciones fetales, cambios circulatorios fetales normales, cambios circulatorios pulmonares asociados a la altitud, tanto en el feto como en el recién nacido. Y conclusiones, finalmente. No tengo ningún conflicto de interés. Bueno, para comenzar a hablar sobre altitud, debemos recordar que a nivel de 1.500 metros sobre el nivel del mar, hay cambios fisiológicos propios adaptativos que pueden estar asociados a la disminución progresiva de la presión barométrica. Esta gráfica la traje de la fisiología de José Félix Patiño, en la cual únicamente quiero expresarles que a mayor altitud va a ir disminuyendo la presión barométrica. Igualmente, la presión barométrica es directamente proporcional a la presión inspiratoria de oxígeno, a la presión arterial de oxígeno y a la saturación de oxígeno. Este estudio, publicado en el presente año en la revista de Medicina Intensiva, me interesó mucho porque nos comentaba y nos habla mucho sobre la altitud asociada a la mortalidad fetal, sobre todo cuando está sobre 2.500 metros sobre el nivel del mar. Aquí se reporta que inicialmente en la embriogénesis hay una situación que la presión arterial de oxígeno de las arterias uterinas están aproximadamente entre 10 y 12 milímetros de mercurio y estas van a ir incrementando hacia el tercer trimestre de edad gestacional. Además, asociado a esto, tenemos que hay un aumento en la vasoconstricción, una disminución del flujo sanguíneo, por lo tanto, una alteración en el intercambio circulatorio uteroplacentario, lo que me va a generar un estrés hipóxico del recién nacido y un medio ambiente fetal del recién nacido hipóxico, al igual que otro tipo de complicaciones que podemos esperar en la mamá, en la placenta, en el feto y en el neonato.
Bueno, en este mismo estudio tenemos que se encontró que las madres tienen complicaciones asociadas. Dentro de las principales complicaciones asociadas son los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, entre el cual el más frecuente está la preeclampsia. Aquí nos dice que a mayor altitud, pues va incrementando el porcentaje de que esta madre tenga hipertensión arterial asociada al embarazo o preeclampsia. Además, sangrados posparto, insuficiencia placentaria, oligoamnios y parto pretérmino, y para nosotros como neonatólogos, o pues algo muy drástico y difícil, es la restricción de crecimiento intrauterino. Este estudio les traje, este estudio fue publicado en Obstetrics, el cual es crecimiento fetal y parto pretérmino en las altitudes. Este estudio es muy bonito porque tiene una población muy grande, 1.604.770 embarazadas, en las cuales se determinó complicaciones en los recién nacidos, y las más frecuentes fueron bajo peso al nacer, pequeño para la edad gestacional, pretérminos. Dentro del bajo peso al nacer tuvo un OR muy importante, que es 1.47, un intervalo de confianza entre 1.33 a 1.62, con una P estadísticamente significativa menor a 0.01. También el pequeño para la edad gestacional, con un OR de 1.88, un intervalo de confianza en 1.08 a 3.28, con una P de 0.026. Y los partos pretérminos, con un OR de 1.23, con un intervalo de confianza entre 1.04 a 1.47, una P también significativa igual a 0.016. Y una conclusión muy importante de este estudio fue que el peso al nacer disminuye 54.7 gramos por cada 1.000 metros de altura de altitud de aumento en el ambiente. Ahora sí bien, para tener presente que la situación que puede pasar a nivel fisiopatológico, debemos saber la parte normal, simplemente recordarla. Voy a recordar la parte de la circulación fetal. En la circulación fetal existen 4 estructuras muy importantes, que son la placenta, es el conducto venoso o el conducto de Arancio, el foramen oval y el ductus arterioso, que estas las hacen características a la circulación fetal. Ahora sí, ¿qué pasa normalmente? De la placenta va a salir la vena umbilical, la cual va a transportar sangre oxigenada, que es la única parte y el único momento de la vida que una vena pues transporta sangre oxigenada, con una presión arterial de oxígeno de 35 milímetros de mercurio. Esta presión arterial, a medida que va en su recorrido por la circulación, va a ir disminuyendo. Por lo tanto, la saturación de oxígeno va a ir disminuyendo, ¿cierto? Esta sangre, al momento que sale por la arteria umbilical, perdón, por la vena umbilical, pasa por el hígado del recién nacido, se queda un gran porcentaje en esta parte y sube por la cava inferior hacia la aurícula derecha. En la aurícula derecha se encuentra a uno de los cortocircuitos de la circulación fetal, que es el foramen oval. Esta va a pasar hacia un gran porcentaje de sangre va a pasar hacia la aurícula izquierda, de ahí de la aurícula izquierda baja el ventrículo izquierdo a la aorta y finalmente pasará hacia la parte sistémica. El resto de sangre, el resto de porcentaje que queda en el atrio, en la aurícula derecha, pasará pues al ventrículo derecho normalmente y intentará pues pasar hacia el pulmón. Pero la situación que a nivel fetal el pulmón está lleno del líquido pulmonar. Entonces aquí hay un incremento de las resistencias vasculares pulmonares, por lo cual va a generar aquí un gradiente de presión que no va a permitir su paso, únicamente el 10%, el cual va a ser oxigenada, aparentemente pues oxigenada, nuevamente llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo,
aorta y la parte sistémica. ¿Qué pasa con la sangre que no logra pasar? La sangre que no logra pasar por el gradiente de presión simplemente se va por el ductus arterioso y se conduce por la aorta y posteriormente a la parte sistémica. Este gráfico únicamente les quería representar que a medida que el recién nacido, la circulación del recién nacido transcurre, pues va a ir disminuyendo la presión arterial de oxígeno, por lo tanto va a ir disminuyendo la saturación de oxígeno, lo que me orienta a pensar que en una situación normal el recién nacido va a estar en un medio ambiente hipóxico, ¿no? Ahora sí bien, lo normal es que eso es lo que pasa normalmente en la parte fetal. Ahora sí, en el momento del nacimiento. ¿Qué pasa en el momento del nacimiento? Existe el primer llanto. Generalmente en el primer llanto pues va a entrar aire a los pulmones y progresivamente va a ir saliendo el líquido pulmonar. Por lo tanto, va a ir disminuyendo las resistencias pulmonares, incrementando la presión arterial de oxígeno y disminuyendo la resistencia vascular, incrementando la resistencia sistémica. Ahora sí bien, aquí, debido a que sucede esto, ya no van a existir estos cortocircuitos, ni el foramen oval ni el ductus arterioso, y pues evidentemente la circulación placentaria ya no existe. Entonces va a ocurrir ya la circulación postnatal normal. El atrio derecho, ventrículo derecho, pulmones, posteriormente a los pulmones pues va a pasar hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y parte sistémica. Entonces, en conclusión, hay un incremento progresivo de la presión arterial de oxígeno que en los primeros momentos de adaptación, primero, segundo, hasta el 10º minuto, se va a recuperar la saturación de oxígeno y por ende la presión arterial de oxígeno, con una disminución de las resistencias vasculares pulmonares, incremento de las resistencias vasculares sistémicas y cierre de los conductos o cortocircuitos, tanto el foramen oval como el ductus arterioso. Bueno, esta gráfica es muy bonita, ya que en esta gráfica me permite identificar en la parte fetal, me permite identificar que hay un incremento de las resistencias vasculares sistémicas y una disminución un incremento de las vasculares pulmonares y una disminución de las resistencias vasculares sistémicas en la parte fetal. Pero al momento del nacimiento, en esta parte de aquí, me orienta que las resistencias vascular pulmonar disminuye y las sistémicas aumentan. Y toda situación que me afecte este nacimiento se va a ver afectada en las resistencias vasculares pulmonares. Entonces teníamos lo siguiente. Teníamos un recién nacido en una altitud con problema en el ambiente fetal, con un ambiente fetal hipóxico, que nace en este momento, disminuyen sus resistencias pulmonares normalmente, pero resulta que se encuentra y se enfrenta a un ambiente fetal, a un ambiente postnatal en el cual va a haber una presión barométrica baja y una altitud, lo que me genera una hipoxia hipobarométrica. Entonces, este bebecito lo que va a tener es una dificultad en la adaptación del recién nacido, con una dificultad en la disminución de las resistencias vasculares. A esa situación vamos a encontrar diferentes factores agravantes, como pueden ser. En la literatura normal, este cuadrito, este gráfico lo sacamos es clásico de la neonatología, lo sacamos de Bancalari y Long. En esta literatura me indica que el principal factor son las cesáreas selectivas para mantener las presiones o las resistencias pulmonares elevadas, ¿cierto? Entonces,
Teniendo en cuenta, no todos los bebés que hagan cesárea electiva van a presentar resistencias vasculares elevadas, evidentemente, pero es un factor que nos predispone. Como por ejemplo, ya tenemos aquí dos factores. Un factor que me predispone es la altitud y el segundo, la cesárea electiva, serían dos factores. Pero además aquí en Nariño tenemos una situación en la zona rural que las madres cocinan aún con humo de leña. Ese es un factor importante porque tenemos madres expuestas a un ambiente crónico de nocivo a nivel pulmonar de la madre. Entonces, este bebecito ya viene con otro factor de riesgo asociado y eso es muy preocupante. Ahora, si bien el recién nacido que no ha podido hacer su transición normal, que no ha podido, que tiene un periodo, un síndrome de mala adaptación prolongado, entonces, asociado a esto, el recién nacido ya llega a su medio externo. No puede hacer un adecuado intercambio gaseoso, no puede mejorar su relación ventilación-perfusión y entonces las resistencias pulmonares van a continuar incrementadas. Esto va a generar que este gradiente de presión se continúe, no lo podamos vencer y por lo tanto este gradiente de presión va a permitir que la sangre que está en la pulmonar la única forma vaya por el conducto arterioso, ¿cierto? Entonces el conducto arterioso pues pasará a la aorta. Pero la situación es que va a incrementar las resistencias pulmonares, va a incrementar el gradiente de presión. Entonces, esto va a hacer que se incremente el volumen del ventrículo derecho. Recordemos que el ventrículo derecho es un ventrículo de volúmenes, no es un ventrículo de presiones. Entonces, él me va a aguantar mucho volumen, pero la situación es que va a incrementar su trabajo. Por lo tanto, aquí, en este momento, va a hacer una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿cierto? Entonces ya tenemos algunas situaciones importantes, como por ejemplo el incremento del gradiente, las persistencias de los conductos, el incremento del volumen, o sea, de la poscarga, y además asociado a eso una hipertrofia del ventrículo derecho. Bueno, aquí lo que les venía comentando, normal, la hipertrofia del ventrículo derecho. Y aquí en esta situación es que este volumen del ventrículo derecho incrementa tanto que posteriormente ya no va a tener otra fuga, otra escapatoria y lo que va a hacer es va a ser una ingurgitación de la válvula o una insuficiencia de la válvula tricuspidea. Entonces, ya tenemos asociado muchos factores en los cuales nos pueden orientar a pensar en una hipertensión pulmonar que ya no puede ser transitoria, sino que puede ser resistente. Ahora, si bien este ventrículo derecho se incrementa tanto de volumen, tiene una hipertrofia, además ya tiene incremento de las presiones, que finalmente va a terminar aplastando este ventrículo izquierdo y generando una falla del ventrículo izquierdo. Entonces, este problema ventilatorio ya no va a ser un problema únicamente ventilatorio, sino también va a ser un problema hemodinámico. En conclusión, les traje un concepto que me pareció pues el más práctico, el más fácil, que nos indica la hipertensión pulmonar asociada a las alturas, que puede ser una transitoria o puede ser persistente. Tiene que tener los siguientes criterios. Una elevación sostenida de las resistencias vasculares pulmonares, hipoxemia severa, acidosis secundaria y persistencia de los conductos, que puede ser tanto el foramen oval o también puede ser el conducto arterioso o los dos. Bueno, este estudio es un estudio que se realizó en el 2015 en Perú, donde comparan un grupo de pacientes, un grupo de recién nacidos,
que los cogen con buen peso para la edad gestacional, buena talla, un buen Apgar y sin antecedentes prenatales patológicos. Entonces, un grupo es de una altura a nivel del mar y el otro grupo es de aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar, en donde me expresa que la adaptación neonatal se demora mucho más, entre 6 y 8 horas a nivel en grandes altitudes, a diferencia que en las bajas altitudes. Este es un estudio de Neonatology que fue publicado en el 2022, el cual me trata de comparar algunos recién nacidos de diferentes lugares hospitalarios en los cuales quieren comparar la oximetría. Entonces, dice que a mayor altitud, la oximetría se demora más en estabilizarse. Por ejemplo, estamos a 4.360 metros sobre el nivel del mar. A los 10 minutos está la saturación de oxígeno entre 73 y 76, mientras que a las 2 horas alcanza su máximo hasta 88 y 92. Mientras que los recién nacidos que están a nivel del mar, a los 10 minutos alcanzan su meta máxima de 98 pues ya a las 2 horas, ya a lo último, ya alcanzan sus 99%. Esa es la gran conclusión de este estudio y finalmente, pues como conclusiones, falla en la circulación cardiopulmonar, que es lo más grande que puede suceder en las altitudes, retraso en la transición y adaptación normal al medio externo, persistencia parcial del cortocircuito fetal, presión pulmonar elevada transitoria, hipertrofia del ventrículo derecho y falla del ventrículo izquierdo. Pues ahí me faltó y el incremento de la poscarga y también la ingurgitación de la tricuspide. Cambios en el gasto cardíaco, alteraciones hemodinámicas que pueden llevar a shock y muerte del recién nacido. Entonces, en neonatos en grandes altitudes puede existir un mayor riesgo de que la hipertensión pulmonar no se resuelva de manera adecuada, complicando la transición postnatal normal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ángela. Los que nos acompañan, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, mientras el público nos pregunta, sí tenemos una pregunta por acá para el doctor Pablo. Desde su experiencia profesional, ¿cuáles son los factores de riesgo que ha identificado en sus pacientes con edema pulmonar en alturas? Muy buena pregunta. En principio, mi experiencia es que como es una entidad poco frecuente, no tenemos casuística suficiente en la cabeza para hacer ese tipo de análisis. Por eso la sugerencia es tratar de generar registros de investigación para tratar de responder ese tipo de preguntas. Yo les puedo contar, digamos que en mi experiencia casi siempre el factor suele ser un niño que llega relativamente en buen estado general, en la medida en que no es un paciente que se ve choqueado, no es un paciente que se ve agudamente enfermo, ¿cierto? Pero con un patrón de radiográfico horrible, una radiografía inmunda y muy desoxigenada. Le ponen un poco de oxígeno y él está ahí tranquilo en su cama, no hay gran problema, pero generalmente nos llaman porque ven la radiografía. Entonces, cuando ven esa radiografía horrible de edema pulmonar, acuérdense que en niños no es tan frecuente, fuera, digamos, de las cardiopatías congénitas, ver cuadros de edema pulmonar como si se pueden ver un poco más frecuente en adultos. Entonces, para un urgenciólogo o un pediatra en el servicio de urgencias, suele ser muy llamativo un paciente que debuta con un cuadro de hipoxemia y edema pulmonar. Entonces, casi siempre la pista inicial ha sido la radiografía. ¿Cuál es el problema o cuál suele ser el problema? Que la gente en general no piensa en eso. Entonces, no le pregunta a la familia si ha habido un cambio en el ascenso. Tan pronto uno le pregunta a la familia que hay cambio en el ascenso, todo el mundo dice, ay, sí, edema pulmonar de las alturas. Entonces, mi recomendación, más que buscar factores de riesgo hoy en día, los quiero llevar es
piensen siempre en una placa que ven que es muy fea, pregunten el antecedente del cambio de ascenso. La gran mayoría de las veces que esté ahí, piensen muy fuertemente en edema pulmonar de las alturas. Como no hay una prueba diagnóstica definitiva, si ustedes creen que puede ser una neumonía, pues pónganle antibiótico, no hay problema. El otro punto importante va a ser que ese paciente se va a mejorar muy rápido. Entonces ustedes van a ver que en cuestión de 24 horas estaba necesitando un Venturi al 60% para saturar 85, 86 y ya lo van a ver 4 horas después y ya está en una cánula nasal a medio litro y está bien. O que eso generalmente nunca mejoran del todo a no requerir oxígeno rápidamente, pero sí cambia radicalmente la diferencia de la suplencia de oxígeno en las primeras 24 horas. Entonces, en esos casos que hayan visto eso, que inicialmente pensaron que era un SRA horrible y le hicieron todo el cuadro y le pusieron todas las cosas, no sé qué, y ahora está súbitamente mejor, piensen que de pronto se les pudo haber pasado un edema pulmonar de las alturas. Yo pondría de rutina en todos los servicios de urgencias que uno tuviera que preguntar el antecedente de cambio de ascenso, descenso o de ascenso en altitudes, porque es una cosa muy fácil de tamizar y que le puede uno prender rápidamente la alarma. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahora tengo una pregunta para la doctora Ángela y quisiéramos saber qué es de tu experiencia profesional, cómo has podido adaptar los protocolos de atención neonatal para abordar los desafíos específicos de la altitud allá en Ipiales. Qué pena, no te la escuché. Nuevamente, por favor. Tranquila. Desde tu experiencia profesional, ¿cómo has adaptado los protocolos de atención neonatal para abordar los desafíos específicos de la altitud en Ipiales? Buenas noches con todos. Bueno, los protocolos que nosotros tenemos en general, principalmente debemos clasificar esta situación. Hice una mención muy especial en un punto porque las situaciones y los factores que nos incrementan el riesgo de la mala adaptación acá prácticamente dependen de cada lugar donde uno se encuentra. Hice una aclaración muy importante en las madres de la zona rural de aquí de Nariño que aún cocinan con leña y que tienen una exposición muy importante al humo de leña. Son madres que principalmente se ha notado que tienen una adaptación, no una aclimatización, sino una adaptación hacia la altitud. Entonces, a este tipo de madres simplemente se las vigila y les ha ido mejor en relación con los partos vaginales, en relación con las cesáreas, que también hice esa aclaración en el momento que expliqué la gráfica. Entonces, únicamente hay una vigilancia en conjunto, tanto de la parte ginecológica como con nosotros, la parte neonatal, con relación a las madres adaptadas. Pero tenemos otra situación, que tenemos las madres que son aclimatizadas. Las madres que son aclimatizadas son madres que, por ejemplo, son migrantes o las madres que vienen migrantes de Venezuela, caminantes. Son madres que a veces vienen de Caracas o de lugares muy cerca a nivel del mar y vienen a tener los hijitos acá, los pequeños acá. Entonces, este tipo de madres a veces tienen situación de vigilancia más estricta al recién nacido, porque esos bebés tienen otra condición fisiológica al momento de nacer y ellos son los que menos se adaptan al medio de la altitud. Otro ejemplo que tengo son las madres que vienen de Tumaco. Tumaco es una zona a nivel del mar. Totalmente. Entonces, ellas, su nivel de atención su segundo nivel de atención es Ipiales. Entonces, con estos recién nacidos también tenemos una vigilancia estricta y hemos notado que
se les dificulta su transición al momento de nacimiento en relación con las madres propias de acá. Sin embargo, el protocolo es ingrese. Al momento de que determinamos esta situación, los ingresamos a cuidados intensivos. En caso de que necesiten ayuda de terapia respiratoria, lo consideramos, pero o si no, simplemente es para la vigilancia. Muchísimas gracias, doctora Ángela. Bueno, pues no tenemos más preguntas, el público no nos hizo preguntas, han hecho muy buenos comentarios, muy buenas presentaciones concretas. Doctor Pablo y doctora Ángela, mil gracias por acompañarnos en la última sesión de la semana de Medicina Crítica de la Altitud y pues cualquier cosa tendremos contacto con ustedes. Le agradezco mucho por la charla y por la presentación, Carolina. Y gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buena tarde.